Mi madre soltó una de esas risas que cortan más que cualquier cuchillo de plata, en plena cena familiar, y dijo, no es de extrañar que con 35 años todavía no hayas encontrado a nadie, Raquel. No tenía idea de que 20 minutos antes, mi marido me había dejado en la puerta del club, ni de que nuestra hija de 3 años se encontraba en ese preciso momento reordenando las piezas de ajedrez de su abuelo en una casa que para ella, ni siquiera era de mi propiedad. Si bien me consideraba un fracaso, tenía una casa pagada, un hombre que me amaba y una hija que me decía gracias sin necesidad de que se lo recordara. Y estaba a punto de estallar con la verdad justo delante de ella, en su propio salón de baile social. Mi nombre es Rachel Donovan y a los 35 años aprendí a vivir en dos mundos. En uno soy la decepción ambulante que mi madre ve en mí, soltera, testaruda y perpetuamente por debajo de los estándares de la alta sociedad de Connecticut. En el otro soy exactamente quien siempre soñé ser, directora de comunicaciones de una startup tecnológica en Portland, esposa de un desarrollador de software que prepara el desayuno los domingos y madre de un niño rebelde de 3 años que insiste en usar calcetines que no combinan porque, según ella, los arcoíris tampoco combinan, mami. Aquella cena donde mi madre volvió a ensartar mi vida amorosa fue un martes más en el teatro de los Danevens. Estábamos reunidos en la mansión colonial de la familia, con sus candelabros de cristal y cubiertos que pesaban más que mi paciencia. Mi primo menor acababa de anunciar su compromiso con un cirujano, la pareja perfecta para agregar al álbum familiar de profesionales aprobados. Es una noticia maravillosa, Bradley, elogió mi madre, juntando sus manos impecablemente cuidadas como si estuviera agradeciendo al cielo por otro éxito más en el currículum de la familia. Cuando sus ojos se volvieron hacia mí, supe al instante lo que se avecinaba. Siempre lo supe. Tal vez puedas aprender algo de tu prima Rachel. Es 3 años menor y ya está construyendo una vida digna. Tomé un sorbo de vino del bueno, porque si había algo que Linda Donovan entendía eran las uvas caras. Minutos antes Daniel me había besado en el estacionamiento del club de al lado, susurrándome, devuélvemelo, amor. Sabía que nunca le hablaría de nosotros. Aún no. Estoy bien, mamá, respondí, repitiendo el mismo guión de los últimos 3 años. Y bien, se rió con ese sonido cristalino que parecía romper vasos. Bueno, eso es lo que decimos cuando nos rendimos. No es de extrañar que a los 35 todavía no hayas encontrado a nadie. Mi tía Margaret tosió en su champán. Mi tío Charles se ahogó en whisky. La prometida de Bradley, la cirujana, miró la placa como si quisiera desaparecer en ella. Todavía no conocía el deporte favorito de la familia, utilizar las emociones de otras personas como objetivos de práctica. ¿Qué dirían si supieran que mientras me desollaban vivo con carne Wellington, mi hija Maya probablemente estaba convenciendo a su padre para que la mantuviera despierta hasta tarde? Ella heredó mi terquedad y la lógica despiadada de Daniel, una combinación que a menudo resultaba en negociaciones épicas que implicaban promesas de comer brócoli, no hasta mañana. Durante 3 años, escóndelos como si fueran un tesoro. 3 años de visitas programadas, excusas ensayadas y un apartamento ficticio que mi madre creía que era mi triste refugio de solterona. El lugar real acumuló polvo y conservó lo suficiente para pasar la inspección durante sus visitas sorpresa. Sí, ella tenía una llave. Porque Linda Donovan siempre tuvo la llave de todo lo que creía que le pertenecía, incluida la vida de sus hijos. Mi verdadera casa, comprada con los ahorros y las opciones sobre acciones de Daniel, estaba a 40 minutos de distancia, en un barrio sencillo de Portland. No hay lujo a los ojos de los Donovan, solo una casa estilo craftsman de los años 1920 con pisos de madera originales y una cocina donde realmente se cocinaba, no solo platos de catering calentados. Las paredes del frigorífico eran un mural de dibujos infantiles. Los libros de programación de Daniel compartían espacio con mis informes de marketing en un feliz desorden. Olía a canela, café y lavanda, la única planta que, contra todo pronóstico, aún no había matado. Rachel. ¿Puedes oírme? La voz de mi madre cortó mis pensamientos como una espada. Siempre mentí, suave como la seda. Está bien. La hija de Marta, ¿recuerdas a Marta, la del club? Acaba de casarse con un cardiólogo. Pasaron su luna de miel en las Maldivas. Pausa dramática. Ella preguntó por ti. Tuve que decirle que todavía estás encontrándote a ti mismo. Encontrarme a mí mismo. Si tan solo supiera cómo me había encontrado.
Como me despertaba todos los días con el canto desafinado de Daniel en la ducha y las peticiones de Maya de panqueques arcoíris. Como pasamos los domingos en mercados de agricultores y parques locales en lugar de clubes de campo y cenas benéficas. Como descubrí que el amor no se mide por apellidos ni cuentas bancarias, sino por quien te sujeta el pelo cuando estás enferma y lee Buenas noches, Luna 17 veces seguidas solo porque tu hija de 3 años así lo exige. Tal vez me gusta en quien me estoy convirtiendo, espeté, sabiendo que esas palabras rebotarían en ella como siempre. No seas ridículo, espetó ella. Eres un Donovan. No nos conocemos en trabajos de comunicaciones corporativas. Nos casamos bien, mantenemos estándares y contribuimos a la sociedad de manera significativa. Significativo como sus almuerzos benéficos en los que gastó más en un solo evento de lo que muchas familias gastaron en comestibles en un mes. Como su filantropía, que olía más a ascenso social que a bondad. Como su forma de aplastar sistemáticamente cualquier sueño mío que no encajara en su molde. Hablando de contribuciones, continuó, el hijo de los Harrison acaba de abrir su propia consulta ortopédica. ¿Puedo concertar una reunión informal? No. La palabra salió más cortante de lo que pretendía. Toda la mesa se quedó congelada. Incluso el reloj de pie del pasillo parecía haber dejado de funcionar. ¿Cómo es?, preguntó con ese tono que precede a una migraña o a un sermón épico. Dije que no, mamá. No más reuniones concertadas. No más cenas informales con médicos, abogados o banqueros de inversión. Rachel Elizabeth Donovan, estás siendo inmadura. Un adulto sabe aceptar consejos de aquellos que entienden más. Mi primo Bradley se removió en su asiento, visiblemente avergonzado. Su novia pareció reconsiderar todas las decisiones que la habían llevado allí. Bienvenida a la familia, cariño. El rostro de mi madre había adquirido ese tono sonrosado que precedía a un ataque de ira o a un dolor de cabeza selectivo. Es exactamente por eso que estás solo. Esa actitud, esa terquedad al rechazar la guía de aquellos que saben que es lo mejor para ti. ¿Quién sabe qué es mejor? Los mismos que medían la felicidad en metros cuadrados y carteras de inversión. Que trataba el amor como una fusión de empresas con buenas relaciones con la prensa. ¿Quién convirtió cada reunión familiar en una evaluación de desempeño donde siempre fallé? Por un segundo pensé en tirar todo sobre la mesa. Las palabras burbujeaban en mí como espuma, a punto de desbordarse. En realidad, mamá, no estoy sola. Tengo un marido que escribe códigos para mejorar el mundo y piensa que soy hermosa incluso cuando estoy cubierta de comida para bebés. Tengo una hija que llama mariposas a las mariposas y besa cada rodilla raspada de sus animales de peluche. Tengo una vida tan llena de alegría que a veces me quedo despierta con miedo de que sea solo un sueño. Pero me lo tragué todo, como siempre. No por vergüenza, Dios, que orgullosa estaba de mi pequeña familia, sino porque sabía lo que ella haría. Llegaría con sus juicios, su dinero y sus conexiones, tratando de arreglar lo que no estaba roto, tratando de moldear a Daniel a su imagen. Y yo no lo dejaría. Como si el amor pudiera medirse en currículums y cuentas bancarias. Como si mi valor dependiera de un apellido compatible con el de ella, de un hombre que pudiera presentarse en las cenas como un trofeo más de la colección Donovan. Miré a las Forboy, porque así lo llamaba ella, como si fuera un producto de catálogo, y vi solo un reflejo distorsionado de lo que mi madre quería que fuera. Hablaba de residencias en hospitales prestigiosos con la misma pasión con la que otros hablarían de un nuevo reloj suizo. Sonrió con dientes perfectos, enderezados por años de aparatos dentales pagados por padres que, como el mío, veían a sus hijos como extensiones de ellos mismos. ¿Y yo? Le devolví la sonrisa, pero por dentro me pregunté, ¿dónde está el fuego? ¿Dónde estuvo ese momento en el que se te aprieta el pecho porque encontraste a alguien que hace que el mundo parezca más grande, no más pequeño? Alguien que no te mire como una inversión, sino como un milagro. Es perfecto para ti, repitió como si la palabra no fuera un adjetivo, sino una frase. Perfecto. Como el vestido que eligió para el baile de graduación, que le picaba y era demasiado ajustado. Perfecto como las lecciones de piano que me hicieron odiar la música. Perfecta como la vida que ella había planeado para mí, una vida en la que yo sería la sombra elegante de un hombre importante, sonriendo ante los acontecimientos correctos, criando hijos que repetirían el ciclo. Pero ya había probado la imperfección.
Sabía lo que era despertar al lado de alguien que me llamaba amor con la voz aún ronca del sueño, que dejaba calcetines esparcidos por el suelo y se reía de mis chistes malos. Sabía lo que era ser vista, de verdad, a través de los ojos de un niño que pensaba que yo era la persona más increíble del mundo, no por mi apellido, sino porque sabía hacer panqueques con forma de dinosaurio. Sabía lo que era ser amado no a pesar de mis defectos, sino a causa de ellos. Así que le sonreí a Ashford Boy, acepté las cenas que mi madre organizaba con la precisión de un general planeando una batalla y asentí en los momentos adecuados. Pero mientras hablaba de las ventajas de un apartamento en el Upper East Side, pensé en Daniel, en cómo me miraba cuando pensaba que yo no estaba mirando, como si yo fuera la única cosa en el mundo que tenía sentido. Pensé en Maya, en cómo corría hacia mí después de la escuela, con los brazos abiertos, su sonrisa desdentada, gritando mamá, como si fuera la palabra más importante del universo. Y así fue. Cada sí que le decía a mi madre era en realidad un no silencioso a todo. Cada sonrisa educada era una trinchera cavada en nombre de la vida que había elegido. Porque en el fondo Linda Donovan podía tener dinero, influencia y un ejército de contactos que le abrían puertas, pero no tenía lo único que importaba, la llave de mi corazón. Y ya le había dado esta llave a dos personas que ni siquiera sabían que la tenían. Entonces jugué el juego. Él vestía los trajes que ella aprobaba, asistía a los eventos que ella programaba, le hacía creer que todavía tenía el control. Pero cada vez que Ashford Boy se acercaba para tocarme, siempre con el permiso tácito de una madre que ya había decidido nuestro futuro, yo retrocedía 1 centímetro. No lo suficiente para llamar la atención, pero sí lo suficiente para saber que ese cuerpo, esa vida, no era suyo. Eran míos. Y mientras mi madre soñaba con una boda en una catedral decorada con flores importadas de Holanda, yo soñaba con algo mucho más simple. Una tarde de domingo, Daniel quemando hamburguesas en la parrilla, Maya con ketchup en la cara y yo, por fin, libre. No de la familia Donovan, porque la sangre es sangre, e incluso los venenos más potentes tienen su lugar en el mundo, sino libre de la ilusión de que necesitaba su aprobación para ser feliz. Porque la felicidad ya la había encontrado. Y ella no encajaba en los salones de baile de mi madre. No creas que no conocía esas tácticas. Cada palabra, cada suspiro dramático, cada pausa calculada para hacer el silencio pesado como el plomo. Tu padre estaría devastado. Como si él, un hombre que había pasado toda su vida obedeciendo sus caprichos, tuviera su propia opinión sobre cualquier cosa y mucho menos sobre la felicidad de su hija. Estarás solo. Como si no estuviera ya allí, incluso rodeada de gente que solo me veía como un proyecto inacabado. ¿Qué pensará la gente? Oh, ese era mi favorito. Porque, por supuesto, el juicio de otras personas siempre ha sido la brújula moral de Linda Donovan, más confiable que su propia conciencia. Y luego vino la última amenaza, aquella para la que se guardó cuando todas las demás fallaron, el dinero. No esperes ni un centavo de nuestra parte si decides desperdiciar tu vida de esa manera. Dijo esto mientras se ajustaba el collar de perlas, un regalo de cumpleaños de mi padre, elegido por ella misma, por supuesto. Como si no supiera que esas perlas, como todo, tenían un precio. Como si no hubiera pasado toda mi vida pagando por cosas que nunca pedí. Pero esta vez algo en mí no cedió. Tal vez fue la imagen de Marcus Henderson, con su sonrisa de tiburón y sus hojas de cálculo sobre potencial reproductivo, todavía fresca en la mente. O el recuerdo de esa noche en el baño, cuando me miré al espejo y no reconocí a la mujer que lloraba allí, una desconocida con mi propio rostro, con la máscara que mi madre me había esculpido. O tal vez fue simplemente cansancio. El agotamiento de toda una vida gastando energía para ser alguien que no era, solo para complacer a una persona que nunca estaría satisfecha. Entonces no me envíes nada, respondí, y la calma en mi voz me sorprendió. No necesito tu dinero. Nunca lo necesité. Necesitaba tu aprobación y mira a dónde me llevó eso. Ella guardó silencio. No el silencio estratégico de antes, sino un vacío genuino, como si hubiera hablado en un idioma que ella no entendía. Por un segundo casi sentí pena. Casi. Te arrepentirás, dijo finalmente y por primera vez oí un verdadero temblor en su voz. No fue ira. Fue miedo. Miedo a perder el control. Temiendo que sin las riendas en mis manos, pudiera demostrarle que estaba equivocada todo el tiempo. Tal vez estuve de acuerdo. Pero al menos el arrepentimiento será mío. Y eso, madre, es más de lo que jamás me permitiste tener.
Cuando colgué el teléfono, me temblaban las manos. No por miedo, sino por algo mucho más peligroso, la esperanza. Porque por primera vez en años, no miraba hacia atrás ni intentaba justificar mis decisiones. Estaba mirando hacia adelante. A Portland. A un apartamento diminuto que yo misma alquilaría, con paredes que no hacían eco de sus órdenes. Para un trabajo que me entusiasmaba, aunque fuera arriesgado. A la posibilidad terrible, maravillosa de cometer un error. De caer. Levantarse solo. Y sobre todo por la libertad de descubrir quién era Rachel cuando no había nadie allí para decirle quién debería ser. La maleta ya estaba abierta sobre la cama cuando llamó Daniel. Escuché que vas a Oregón. Su voz era ligera, pero conocía ese tono, la curiosidad disfrazada de indiferencia, el cuidado de no presionar. ¿Necesitas ayuda para cargar las cajas? Sonrisa. Porque, por supuesto, él ya lo sabía. Quizás mi madre había subestimado lo bien que me conocía Daniel. O tal vez en el fondo sabía que él era la única persona en el mundo que podía hacerme creer que merecía más que las migajas de una vida prestada. Solo si prometes no juzgarme cuando llore en el aeropuerto, respondí. Él se rió. Rachel, te conozco lo suficiente como para saber que no lloras. Planificas la revolución mientras sonríes. Y eso fue todo, ¿no? La revolución ya estaba en marcha. No con banderas ni discursos, sino con un billete de avión, un contrato firmado y la decisión irrevocable de elegirme, por primera vez, a mí mismo. Mis perlas, las que había comprado, baratas e imperfectas, en una feria de artesanías, brillaban alrededor de mi cuello mientras cerraba mi maleta. No eran como los de mi madre. No fueron impecables. No fueron una inversión. Y esa era exactamente la razón por la que los amaba. Esperaban que me diera por vencido. Que volviera corriendo con la cabeza gacha, suplicando un perdón que nunca llegaría fácilmente. Pero esta vez algo en mí se endureció. La niña que durante 31 años se inclinó como juncos al viento finalmente descubrió que tenía columna vertebral. Lo haré, le dije con la voz más firme que jamás había usado en mi vida. Con o sin tu bendición, mamá. La respuesta fue fría, nítida como un invierno en Connecticut, entonces se quedará sin nada. Y cuando retrocedas, porque lo harás, no esperes que te ponga las cosas fáciles. En marzo conduje por todo el país en mi Honda, con todo lo que realmente me importaba amontonado en el asiento trasero. El resto, los trajes aprobados, el mobiliario familiar, las expectativas enmarcadas, quedó atrás, enterrado bajo la nieve de lo que debería haber sido. Portland me recibió con lluvia y posibilidades. Los primeros meses fueron un torbellino de terror y éxtasis a partes iguales. Nunca antes había elegido mi propio apartamento. Nunca había pintado paredes sin consultar un catálogo de buenas familias. Nunca había comprado queso sin preguntarme, ¿qué diría mamá sobre esta elección? Cada decisión, desde el tono de azul de la habitación hasta los ingredientes de la pizza, fue un acto de rebelión silenciosa. El trabajo exigente fue también lo primero que me llenó sin vaciarme. Mis ideas tenían peso. Mis palabras consecuencia. Para mis colegas, yo era Rachel la estratega de comunicaciones, no Rachel la decepción de Donovan. Por primera vez estaba construyendo algo con mis propias manos, no con mi apellido cosido en la parte de atrás. Mi madre, por supuesto, no se rindió tan fácilmente. Las llamadas comenzaron inmediatamente, tan puntuales como un reloj suizo. ¿Cómo va tu experimento?, preguntó, su voz llena de desdén. No es un experimento. Es mi vida. Tu vida está aquí, Rachel. Esta fase por la que estás pasando. Colgué. Otra novedad, colgar en medio de una frase de Linda Donovan. Luego vinieron las visitas sorpresa. Ella aparecía sin avisar, como un huracán con tacones altos, inspeccionando mi apartamento con el rigor de una auditoría fiscal. El barrio tan urbano. Mi ropa tan bohemia. Encontré un hermoso condominio en Back Bay, anunció una vez, como si me estuviera ofreciendo un regalo en lugar de un collar. La hija de los Hartman acaba de casarse y se mudó. Sería perfecto para cuando regreses. Ya estoy en casa, respondí, pero ella desechó la frase como si fuera humo, algo sin sustancia. Peores fueron sus intentos de establecer contactos a larga distancia.
De alguna manera descubrió conexiones en Portland, hijos de amigos, ex compañeros de clase de Princeton, que casualmente pasaban por la ciudad. Una vez incluso voló con un cardiólogo siguiéndolo, qué casualidad que estuviera soltero y se sentara a su lado en el avión. Mamá, tienes que parar, dijo después del incidente con el médico. No estoy buscando marido. Estoy construyendo una carrera. No te casas con una carrera, Rachel. No tienes hijos con un trabajo. Pero estaba descubriendo que tal vez podría tener algo más preciado, una vida que fuera mía. Fue un martes cualquiera, en una cafetería del centro, que vi a Daniel por primera vez. No era una trampa, no era un plan, solo un hombre absorto en su computadora portátil, riéndose solo de algo en la pantalla. Cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando, en lugar de una sonrisa practicada, dejó escapar una risa genuina. Lo siento. Mi código acaba de hacer algo accidentalmente hilarante. ¿Alguna vez has tenido esos momentos en los que tus errores son mejores que tus intenciones? Sí, pensé. Toda mi vida en Portland fue un hermoso error a sus ojos. Hablamos de su trabajo aplicaciones para ONG para gestionar recursos, de mi lucha por humanizar a las empresas tecnológicas, de la lluvia, el café, la sensación de que Portland era un lugar donde podías reinventarte sin pedir permiso. Soy Daniel, dijo extendiendo su mano. Raquel, respondí. Y por una vez no sentí la necesidad de agregar a Donovan como sello de validación. Nos reunimos la semana siguiente. Luego en el almuerzo. Luego en la cena. Cada vez esperaba que me preguntara sobre mi familia, mi pasado, las cosas que la gente usa para medir el valor. Pero Daniel hizo otras preguntas. ¿Qué te hace reír hasta que te duele el estómago? ¿Qué te despierta por la noche? Si pudieras cambiar algo en la forma en que nos comunicamos, ¿qué sería? No eres como los chicos con los que suelo salir, confesé en la quinta cita. ¿Esto es bueno o malo?, preguntó, honestamente inseguro. Bien, aseguré. Muy bien. Mi madre no sabía nada de Daniel. Para entonces había aprendido a dividir mi vida en cajones herméticos. Estaba Rachel de Portland, que caminaba, probaba restaurantes y se quedaba dormida riéndose de sus terribles chistes, y estaba Rachel Douter, que ofrecía actualizaciones editadas sobre las llamadas telefónicas obligatorias. ¿Estás saliendo con alguien?, preguntó, su radar funcionando incluso a 3000 millas de distancia. Nadie en especial, mentí, mirando las flores que Daniel me había traído porque era miércoles. Ella intensificó la campaña. Aumentaron las visitas de conocidos. Comenzó a enviarme recortes de periódicos sobre mujeres exitosas que tenían carreras y familias equilibradas, todas casadas antes de los 32 años, por supuesto. Una vez incluso contrató a un detective privado para que me vigilara. Era tan obvio que lo identifiqué el primer día y lo llevé a un aburrido recorrido por supermercados y tiendas de artículos de oficina hasta que se dio por vencido. Ella se preocupa por tus mejores intereses, dijo Daniel cuando finalmente se lo dije, después de 6 meses juntos, cuando ya no podía mantener separadas las dos mitades de mí. Todo el mundo dice eso, respondí. Pero querer el bien y hacer el bien no es lo mismo. Él estuvo de acuerdo, acercándome. Ella no puede controlarte desde aquí. Ya ganaste con solo irte. Pero yo no había ganado. No precisamente. Todavía mintió. Todavía escondido. Todavía dejo que su opinión pese más que mi propia felicidad. Cada vez que ella aparecía, Daniel se convertía en fantasma. Eliminé todo rastro de él, el cepillo de dientes, los libros de programación, las fotos de nosotros dos en los senderos del desfiladero del río Columbia. Volvió a estar soltera Rachel, soportando sus inspecciones, sus intervenciones, sus sugerencias. Esto es agotador, dijo Daniel después de la 4ª vez que lo borré de mi vida. Me siento como si estuviera saliendo con un espía. Lo siento, murmuré. Y así fue. Es solo que si ella se entera de ti, lo arruinará todo. Encontrará una manera de hacerte quedar mal, de hacerme dudar de eso. Y no puedo perderte por sus opiniones. Me abrazó con más fuerza. Este hombre que escribía códigos elegantes, hacía chistes terribles y me veía como un todo, no como algo incompleto. No vas a perderme por la opinión de nadie. Pero, Rachel, en algún momento tendrás que elegir. Su aprobación o mi vida. No puedes tener ambas cosas. Tenía razón. La doble vida era insostenible.
Cada mentira, un peso. Cada verdad oculta una grieta en los cimientos que estaba tratando de construir. Pero todavía no estaba preparado para tomar esa decisión. Creía, por tonta que fuera, que podía tener ambas cosas, la vida que quería y una madre que la aceptara. Debería saberlo mejor. Linda Donovan no aceptó nada que no hubiera orquestado con sus propias manos. Las llamadas se hicieron más frecuentes. Las visitas son más largas. Los singles adecuados comenzaron a aparecer con alarmante regularidad. Ella estaba apretando más, tratando de arrastrarme de regreso al guión que había escrito. Ya tienes 33 años, me recordó en una llamada especialmente tensa, como si yo no supiera contar. Como si el tiempo fuera un arma que pudiera dispararme. El reloj seguía corriendo implacablemente. Rachel, sea lo que intentas demostrar, no lo has demostrado lo suficiente. Su voz resonó como un veredicto, pero lo que realmente quería demostrar era que existía fuera de su estricto molde. Que podría construir algo hermoso sin seguir sus planos. Ese amor no necesitaba currículum, ni apellido ilustre, ni su sello de aprobación. Pero él no podía decir eso. Aún no. Así que pospuse e inventé excusas, verdades a medias, mientras Daniel y yo nos volvimos más cercanos, más fuertes. Más seguro de que valía la pena proteger lo que teníamos de cualquiera que quisiera destruirlo. Cuando estés listo, decía cada vez que surgía el tema de mi madre. Estaré aquí. Pensé que tenía tiempo. Que podría equilibrar las dos vidas para siempre, como cajas navideñas guardadas en estantes separados. Pero los secretos tienen esta manera de exigir luz. Y Linda Donovan nunca había encontrado una línea que no pudiera cruzar. El shock fue inevitable, simplemente no sabía que estaba tan cerca. El pedido llegó un sábado lluvioso de noviembre. Ninguno de esos muestra lo que mi madre describió como adecuado. Estábamos cocinando juntos en el apartamento de Daniel, pasta con salsa casera, no es gran cosa, cuando dejó de revolver la olla y se volvió hacia mí. No puedo soportarlo más, dijo. Mi corazón se hundió. ¿Hacerlo? Pregunté preparándome para lo peor. Finge que esto es casual. Finge que no quiero despertarme a tu lado todas las mañanas por el resto de mi vida. Abrió el cajón de la cocina, en el que guardábamos los menús para llevar y las gomas elásticas, y sacó una pequeña caja de terciopelo. Sé que tu madre no sabe que existo. Sé que esto no es como se supone que debe ser, según su guión. Pero te amo, Rachel. No por tu apellido, no por tus conexiones, no por lo que representas. Solo por ti. Cásate conmigo. El anillo era perfecto no por el tamaño o el precio, no era caro, sino porque era exactamente lo que yo habría elegido. Un simple zafiro rodeado de diminutos diamantes, único sin ser ostentoso, hermoso sin gritar su valor. Sí, respondí sin dudarlo un segundo. Sí, por supuesto que sí. Nos decidimos por una boda discreta. Un gran evento implicaría involucrar a mi madre, y no podía imaginarme planeando algo tan alegre mientras manejaba su decepción, con la profesión de Daniel, con la lista de invitados, con todo. En lugar de eso, condujimos hasta la costa de Oregón un miércoles de diciembre. Solo nosotros, dos amigos como testigos, y nos casamos descalzos en la playa, a pesar del frío. ¿Algún arrepentimiento? Preguntó Daniel, mientras la arena se apretaba entre nuestros dedos y las olas rompían detrás de nosotros. Solo por no haberlo hecho antes. Y era verdad. El plan era decírselo eventualmente. Después de la luna de miel. Después de las fiestas. Después de que nos instalamos en la vida matrimonial. Luego, siempre más tarde, cuando llegaba un momento perfecto y mágico que facilitaba la conversación. Pero la vida no espera los momentos perfectos. 3 meses después de la boda descubrí que estaba embarazada. Daniel y yo siempre quisimos tener hijos, pero no esperábamos que sucediera tan rápido. La noticia nos llenó de una alegría mezclada con el terror. ¿Cómo le oculto un embarazo a mi madre? ¿Cuánto tiempo podría mantener esta doble vida con un bebé en camino? Tenemos que decírselo, dijo Daniel, en voz baja. Ella va a ser abuela. Ella se va a poner furiosa, corregí. Abuela de un niño cuyo padre nunca conoció. De un matrimonio que no aprobaba. Ella me va a repudiar. ¿Y eso sería tan malo?, preguntó.
Y no supe responder porque, la verdad, no estaba segura. Ya nos habíamos mudado a nuestra casa, una casa Craftsman de la década de 1920 de la que me enamoré a primera vista. Necesitaba reformas, pero era nuestra. Sin adelantos de fondos fiduciarios, sin dinero familiar. Solo nuestros ahorros combinados y una hipoteca que pudiéramos pagar. Había pintado la habitación del bebé de un amarillo suave, neutro y soleado, lleno de esperanza. Pero las visitas de mi madre se volvieron cada vez más difíciles de gestionar. A los 5 meses el vientre ya no se podía ocultar y ninguna elección estratégica de ropa podía ocultarlo por mucho tiempo. Empecé a poner excusas, viajes de trabajo, intoxicación alimentaria, una conferencia ficticia en Seattle que duró 2 semanas. «Has estado muy extraño últimamente», dijo en una llamada telefónica. «¿Estás enfermo? Parece diferente». «Diferente». Más feliz que nunca. Aterrada por su reacción. Crear una vida manteniendo una mentira elaborada. «Solo estoy ocupada con el trabajo», dije. «¿Tan ocupada que no tienes tiempo para tu propia madre?» Su voz cortó como una espada. «Estaré allí la próxima semana. Necesitamos discutir su futuro». Pánico puro e inmediato. Estaba embarazada de 6 meses, visiblemente embarazada, viviendo en una casa que ella no sabía que existía, con un marido que nunca había conocido. «La semana que viene no es posible. Ya reservé el vuelo. De martes a viernes. Y Rachel, traeré a alguien que quiero que conozcas». Una pausa dramática. «El chico Pemberton. Me acabo de mudar a Seattle para realizar una residencia en ortopedia. Muy exitoso». Colgué y vomité inmediatamente. ¿Fueron náuseas matutinas? ¿Ansiedad? No pude distinguir. «Encontraremos la manera», me aseguró Daniel. «Pensemos en algo». Lo que pensamos fue quizás el engaño más elaborado de mi vida. Alquilé un estudio por una semana. Literalmente lo alquilé. Contraté una empresa para amueblar el lugar, creé fotografías de una vida solitaria y triste. Daniel y yo pasamos días armando la fachada perfecta, ropa que no había usado en años, libros de derecho que nunca había abierto, una versión impecable de la existencia que mi madre esperaba que llevara. «Esto es una locura», dijo Daniel, mientras disponíamos el correo falso en el mostrador. «Bienvenido a mi infancia», respondí. Durante la semana de la visita, Daniel se quedó con amigos. Me mudé al apartamento falso, embarazada de 6 meses y agotada de soportar la mentira. Cada mañana me despertaba en ese espacio estéril, extrañando a mi marido, mi verdadero hogar, la vida que había construido pero que no podía asumir. Mi madre llegó con su habitual fanfarria y, fiel a su palabra, acompañada por el doctor Pemberton. Era todo lo que habían sido sus candidatos anteriores, bien educado, exitoso y completamente inadecuado para mí. «Te ves diferente», observó enseguida, examinándome con esos ojos penetrantes. «¿Has aumentado de peso?» «Un poco», admití, agradecida por el vestido de corte imperio que disimulaba mi estómago. «Estrés al comer». «Basta. El doctor Pemberton no necesita verla menos que perfecta». Más tarde descubrí que el doctor Pemberton era en realidad un tipo decente y tan incómodo con la situación como yo. Durante la cena, mencionó en voz baja a su novio en Seattle, un detalle que de alguna manera había escapado al radar de mi madre. «Solo estoy aquí para hacer felices a mis padres», susurró mientras preguntaba al camarero sobre la selección de vinos. «Sin ofender». «Ninguno», respondí. «Me casé en realidad». «Ella no lo sabe». Sus ojos se abrieron como platos. «¿Cuánto tiempo ha pasado?» «Más de 1 año. Y tenemos un bebé en camino». «¿Y ella no lo sabe?» Me miró con una mezcla de admiración y horror. «Eso es increíblemente valiente o increíblemente estúpido». «Ambos», confesé. «Definitivamente ambas cosas». El resto de la semana fue una tortura. Mi madre criticó todo. Decepción y una concesión reticente. Sus miradas se volvieron hacia mí, llenas de esa mezcla de lástima y superioridad que también conocía. «La solterona que llegó», decía su sonrisa. Al menos tuvo la decencia de presentarse. «Raquel, cariño». Mi madre extendió la mano,
no para abrazarme, sino para ajustarme el cuello del vestido, como si incluso mi apariencia necesitara su aprobación. «Te ves diferente. Más cansado, tal vez». Sonreí, el tipo de sonrisa que no llega a mis ojos. «El trabajo ha sido intenso. Cirugías de última hora, de guardia». «Por supuesto», dijo, como si el trabajo fuera una excusa más en mi colección. «Bueno, espero que al menos le hayas traído a Bradley un regalo decente. Esta vez no hay controles. Algo personal». Como si no supiera que ella ya había elegido los cubiertos que debíamos regalar, envueltos y etiquetados con mi nombre con su impecable letra. Cené entre primos que intercambiaban historias de viajes a Europa y planes de casas de verano, mientras yo masticaba en silencio, contando los minutos hasta poder escapar. Hasta que, como siempre, llegó la pregunta que no era pregunta. «¿Y tú, Raquel?» Mi tía Eleanor inclinó la cabeza, con una falsa preocupación escrita en su rostro. «¿Sigues explorando tus opciones?» En realidad, empecé con la mentira lista en la punta de la lengua, he estado saliendo con alguien. Un cardiólogo. Nos conocimos en el hospital. Los ojos de mi madre brillaron, depredadores. Finalmente. ¿Cuándo podremos conocerte? Está fuera del país. Conferencias médicas, improvisé sintiendo el sudor frío en la espalda. Pero es serio. Muy grave. Mi madre sonrió, satisfecha. Por ahora. Bueno, cuando regrese quiero cenar contigo. Nada informal. Quizás el de Claridge. Asentí mientras mi estómago se revolvía. Otra red en la trampa. Otra promesa que nunca podría cumplir. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Daniel. «Maya acaba de decir que quiere mostrarte su nuevo dibujo mañana a primera hora». Se aseguró de firmarlo Maya Pemberton. «Creo que es el momento, Rachel». Miré alrededor de la habitación, a los rostros sonrientes que celebraban la felicidad fabricada, a la mujer que me crió para ser cualquier cosa menos feliz. Y supe con una claridad que dolía, que no había más después. No después de las vacaciones, no después de las próximas vacaciones, no después de otra mentira. La verdad no fue una bomba de tiempo. Fue un incendio. Y estuve a punto de prenderle fuego a todo. Aquellas cenas eran siempre la misma obra de teatro, con los mismos actores y el mismo guión podrido. Sorpresa y decepción. La sentencia quedó suspendida en el aire como un veredicto, mientras mi madre se ajustaba el collar de perlas con la satisfacción de quien acaba de cumplir con su deber familiar. Todavía soltera, por supuesto. O trabajar en ello como si mi vida fuera un proyecto inacabado, un boceto que solo tomaría forma cuando finalmente encajara en el molde que ella había esculpido para mí. Fue entonces cuando Bradley, con una firmeza que no le conocía antes, rompió el guión. «Quizás Rachel sea así de feliz, mamá». Su voz era baja pero cortante como una espada deslizándose a través de la seda. Ella se rió, un sonido agudo y calculado, como si la idea de una felicidad fuera de sus estándares fuera un absurdo cómico. «No seas ridículo. Nadie es feliz solo. Simplemente no encontró a la persona adecuada». Y allí, entre los cubiertos de plata y las miradas cómplices de los invitados cuidadosamente seleccionados, me vi de nuevo, la hija con problemas, la pieza que se negaba a encajar en el rompecabezas perfecto de los Donovan. Cada una de sus palabras era otro ladrillo en la pared que me separaba del aire. 3 años de mentiras presionaron contra mi pecho, asfixiándome. En algún lugar de Portland, Daniel probablemente estaba leyéndole a Maya la historia del conejo que encuentra el camino a casa. Nuestro conejo, nuestra historia, nuestro hogar. Mientras estuve allí interpreté el papel de Rachel Donovan, la solterona eternamente ambiciosa, en una obra que nadie más que yo sabía que era una farsa. La cena continuó como de costumbre, mi madre me colocó estratégicamente entre el dermatólogo de sonrisa clínica y el banquero de reloj caro, ambos informados de mi situación. Rachel trabaja en comunicaciones, anunció como si fuera una excusa temporal. Le encanta su trabajo, agregué con una firmeza que sonó como un desafío. Por ahora, ella sonrió, dulcemente venenosa. Las prioridades cambian cuando encuentra a la persona adecuada, ¿no es así, Dr. Morrison? Y el hombre, como un actor bien ensayado, comenzó su discurso sobre su exesposa, que encontró satisfacción al abandonar su carrera para apoyarlo.
Qué inspiración, pensé mientras mi cuchillo se hundía en el salmón con una fuerza que hacía que los cubiertos rechinaran. Fue entonces cuando dio el golpe final. La pobre Rachel se rió y se volvió hacia la mesa como si fuera un público ávido de drama. 35 años y todavía solo. A este paso tendré que comprar gatos para tener nietos. Risas educadas, miradas avergonzadas. La prometida de Bradley miró su plato, como si la vergüenza de otra persona fuera contagiosa. Y algo dentro de mí, algo que había mantenido atado, contenido, domesticado, se rompió. No fue una grieta. Fue una explosión. No es de extrañar que sigas soltero a los 35 años, continuó, calentando el tema como quien enciende un fuego con gasolina. Ella siempre fue demasiado terca para su propio bien. ¿Recuerdas cómo rechazó a ese chico Pemberton? Gay, pobrecito. ¿Quién hubiera imaginado que ella lo habría empujado a esto? Mamá Bradley intentó intervenir, pero ella lo rechazó con un gesto elegante. Estoy bromeando, queridos. Pero en serio, Rachel, ¿cuál es tu plan? ¿Esperar hasta los 40? ¿50? En algún momento hay que aceptar la realidad. Coloqué el tenedor sobre la mesa con precisión quirúrgica. Las conversaciones continuaron, pero yo ya no estaba allí. Estaba en Portland, escuchando la risa de Maya resonando por los pasillos, el olor del café recién hecho por la mañana, la forma en que Daniel murmuraba buenos días contra mi cuello. Mis realidades. Mi vida. Disculpe, me levanté y la silla crujió en señal de protesta. Necesito aire. El jardín estaba como siempre, impecable, frío, tan artificial como la sonrisa de mi madre. Respiré hondo buscando el olor a tierra mojada, a flores nocturnas, a algo real. Nada. Solo su costoso perfume siguiéndome como una sombra. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Maya insistió en usar la falda para ir al supermercado y la combinó con botas de lluvia. Dijo que es una princesa práctica. Pensé que debería saber que estás criando a un genio. Adjunto foto, mi hija sonriendo con la terquedad heredada de mí y los ojos brillantes de su padre, vestida como solo una niña libre de ser exactamente quien podría vestirse. Mi vida ahí en píxeles. Mi familia. Ahí estás, la voz de mi madre atravesó la noche como una espada. No puedes simplemente irte en medio de la cena. Necesitaba un momento. ¿De qué? ¿Huyendo de personas que solo quieren ayudar? Se colocó a mi lado con una postura impecable incluso en su ira. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es tener una hija que se niega a crecer? ¿Quién juega a la independencia mientras el reloj biológico da la alarma? Sus ojos, fríos y calculadores, me midieron como si fuera un defecto a corregir. ¿Hasta cuándo, Raquel? ¿Hasta cuándo pretenderás que esta vida mediocre es suficiente? ¿Y si te dijera? ¿Otra excusa? ¿Otra razón por la que crees que eres especial, diferente, que no necesitas lo que los demás necesitan? Se volvió hacia mí con el rostro iluminado por la luz amarilla de la casa, cada rasgo tallado en desdén. Fui paciente. Más paciente de lo que debería ser cualquier madre. Pero eso termina ahora. Vas a terapia. Te esforzarás mucho. Y detener esta rebelión infantil. No es rebelión, respondí en voz tan baja que casi no salieron palabras. Es mi vida. ¿Tu vida? Ella se rió, un sonido que heló el aire. Su vida es un pequeño apartamento y un trabajo que apenas le permite pagar sus cuentas. Tu vida se trata de ver cómo todos siguen adelante mientras tú te quedas quieta, atrapada en esta ilusión feminista de que no necesitas una familia. Casi lo hice. Las palabras ardieron en mi garganta, agudas y urgentes. Tengo una familia. Tengo todo lo que crees que necesito. Tengo más amor del que jamás me diste. Pero el rostro de Maya en la pantalla del teléfono me recordó por qué había mantenido este secreto durante tanto tiempo. Mi madre no lo arreglaría. Ella lo destruiría. Convertiría a Daniel en un proyecto, a Maya en otra muñeca Donovan perfecta, y envenenaría cada momento de felicidad que habíamos construido con su veneno de preocupación y control. Debo irme, dije en cambio. Ir. Su voz era de pura incredulidad. Estamos en medio de una celebración familiar. Tu celebración. Tu familia. Tus reglas.
No puedo hacerlo más hoy. Ella no intentó detenerme. Ni siquiera era necesario. Su silencio fue más cortante que cualquier palabra. En el tren de regreso a Portland, cada kilómetro era una exhalación. El peso que llevaba, las mentiras, el miedo, la culpa, comenzó a disolverse al ritmo de las ruedas sobre las vías. Cuando llegué a casa ya era pasada la medianoche. Daniel estaba despierto, esperando. ¿Cómo estuvo?, preguntó, aunque mi cara ya había respondido. Casi se lo dije, admití con la voz quebrada. Ella presionó, y yo casi, pero no pude. Daniel, no puedo soportarlo más. Esta mentira nos está matando. Me acercó y allí, entre el olor a champú para bebés, su colonia y la vela de lavanda que Maya exigía en la habitación, respiré nuestra vida. Así que contamos, dijo así de simple. Contamos y afrontamos lo que venga. Ella va a ser horrible. Ir. Intentará separarnos. Lo intentaré. Él nunca te aceptará. Nunca aceptarás eso. Así que ella se lo pierde. Me agarró la cara, obligándome a mirarlo. Rachel, tenemos una vida hermosa. Una hija que piensa que llevar falda con botas de lluvia es lo más lógico del mundo. Una casa llena de amor y chistes malos de papá. Si tu madre no puede ver el valor de esto, entonces tal vez sea hora de dejar de buscar su aprobación. Tenía razón. Por supuesto que lo era. Pero 35 años de condicionamiento no se rompen como el cristal. Elegir a mi familia por encima de su aprobación fue como saltar por un precipicio, aterrador pero inevitable. Cuando me recosté junto a mi esposo en nuestra casa imperfecta y perfecta, supe que algo había cambiado. La próxima vez que llamara, sería diferente. La doble vida se estaba volviendo demasiado pesada para llevarla. Y finalmente estaba lista, de verdad, para dejarlo ir. La única pregunta era si tendría el coraje de hacerlo en mis términos, o si el universo tomaría la decisión por mí. Solo pensar en ella me hizo asentir, como si el recuerdo en sí tuviera peso. Y luego ella se rió. Daniel se rió, no de mí, sino de la versión que ella imaginaba que era. Ella no tiene idea de quién eres realmente, corrigió suavemente, como si pudiera suavizar la verdad con su tono de voz. Pero ese era precisamente el problema, ¿no? Había gastado tanta energía ocultando quién era realmente que su percepción se había convertido en una especie de realidad en su mundo. Para ella, yo seguía siendo esa hija soltera, testaruda y decepcionante. El hecho de que esta imagen estuviera basada en mentiras que yo mismo había alimentado no hizo que sus palabras fueran menos cortantes. El universo, cansado de mi indecisión, decidió forzarme. Comenzó con cosas pequeñas. Maya comenzó el preescolar y regresó a casa con una tarea: dibujar a su familia. Ese es papá, explicó con orgullo, mostrando sus figuras de crayones. Esa soy yo, esa es mamá, y esa es. Ella frunció el ceño, vacilante. ¿Quién es la abuela de nuestra familia? Mi estómago se revolvió. Tienes una abuela, respondí con cuidado. Ella simplemente vive lejos. ¿Puede visitarnos? Tal vez algún día. Pero Maya no se rendiría. Como solo puede hacer un niño de 3 años, insistió, testaruda y dulce, porque su amiga Emma tenía 2 abuelas y ella no tuvo ninguna que le apareciera. ¿Dónde vivía exactamente la abuela? Podríamos llamarla. ¿Podrías venir al día de la familia de la escuela? Daniel respondió cuando yo no pude. Pero vi el costo en sus ojos. Le pedíamos que le explicara lo inexplicable a un niño que merecía algo más que medias verdades bien ensayadas. Entonces mi madre intensificó su campaña. La amenaza del terapeuta no fue una broma. Había concertado 3 citas con un especialista en relaciones en Connecticut. Pagado por adelantado. Envió los recibos con una nota, no reembolsable. Allí te espero. No te vayas, sugirió Daniel. No lo entiendes. Si no voy, ella vendrá aquí. Con el terapeuta. Ha hecho cosas peores. Entonces di la verdad. Lo haré. Pero no ahora. Rachel. Su voz transmitía 3 años de paciencia, ahora desgastada hasta la última fibra. ¿Cuándo? ¿Cuándo Maya esté en la escuela secundaria? ¿Cuándo le expliquemos por qué nunca ha conocido a la mitad de su familia?
¿Cuándo exactamente será el momento adecuado? No hubo respuesta. El punto de ruptura llegó irónicamente gracias al inocente entusiasmo de Maya. Estaba aprendiendo sobre árboles genealógicos en la escuela. Llegó a casa con una hoja de papel en blanco y una petición: necesito fotos. Sostuvo el papel con determinación. La maestra dijo que se lo mostraremos a toda la clase. Vi a nuestra hija escribir su nombre en el tronco del árbol, letras temblorosas pero llenas de orgullo. Llenó a mamá y papá. Luego levantó la vista esperanzada. ¿Dónde pones a la abuela Linda? Mi corazón se detuvo. ¿Dónde escuchaste ese nombre? A veces hablas cuando estás hablando por teléfono. Ella estudió mi cara seriamente. ¿Es ella nuestra abuela? Daniel y yo intercambiamos una mirada por encima de su cabeza. 3 años de secretos desvelados por los atentos oídos de un niño. Sí, admití finalmente. Es la abuela Linda. ¿Cómo es ella? ¿Puedo ponerlo en mi dibujo? Por supuesto, amor. ¿Tienes una foto? Encontré uno viejo del funeral de mi padre. El único reciente en el que mi madre parecía casi accesible. Maya analizó la imagen pensativa. Se ve elegante, declaró. ¿A ella le gustan los tutús? No sé. A todo el mundo le gustan los tutús, dijo con la convicción de quien va con tutú al supermercado. ¿Viene al día de la familia? Ya veremos. Pero Maya, heredera de mi terquedad y de la capacidad de Daniel para resolver problemas, tomó el asunto en sus propias manos. Al día siguiente, mientras estaba distraída con la ropa, encontró mi celular. ¿Qué estás haciendo, cariño? Llamando a la abuela Linda, respondió pragmáticamente. Para mi dibujo. Me lancé a levantar el teléfono, pero ya era demasiado tarde. Respondió mi madre. Rachel. Finalmente devuelvo mis llamadas sobre terapia. Hola. Maya chirrió. ¿Esa es la abuela Linda? Soy Maya. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Le arrebaté el dispositivo de las manos, pero el daño ya estaba hecho. ¿Quién es este niño? La voz de mi madre era helada. ¿Mamá está enojada? Preguntó Maya, su carita decayendo. Ve a buscar a papá, le pregunté en voz baja. Mami necesita hablar con la abuela a solas. Ella se escapó. Y levanté el teléfono con manos temblorosas. Rachel. Elizabeth. Donovan. Cada sílaba era una bala. Explica. Ahora. Mamá, yo. ¿Es este tu hijo? Sí. ¿Cuántos años? 3. 3 años. Escuché los cálculos en su voz, rápidos y precisos como un cuchillo. Tienes una hija desde hace 3 años y no me lo has dicho. ¿Puedo explicarlo? ¿Quién es el padre? Algún hombre cualquiera. ¿Usó un donante de semillas? ¿Es por eso que se ha estado escondiendo? Me casé, dije en voz baja. Su nombre es Daniel. Estamos casados desde hace 3 años. El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Cuando finalmente habló, su voz no era fría ni aguda, era algo que nunca había escuchado antes, desorientado. Casado. Con una hija. Hace 3 años. Ella se rió. Pero no era ese sonido cristalino y calculado. Estaba roto. Casi histérico. Mi hija está casada, tiene una hija, desde hace 3 años, y yo no lo sabía. Mamá, por favor. El hielo regresó. No. No tienes derecho a llamarme así. No después de esto. Estaré allí mañana. ¿Mañana? Mañana, Rachel. Y me lo explicarás todo. Cada detalle. Apagado. Me quedé en la cocina, con el móvil pesando en la mano como una frase. La vida que habíamos construido de repente parecía tan frágil como los dibujos con crayones de Maya. Papá dijo que estás triste, anunció Maya, regresando con Daniel y Totó en brazos. ¿Estás triste por la abuela? Un poco, admití. Cuando estoy triste me pongo mi tutú, ofreció serio. ¿Quieres que te lo preste? A pesar de todo, se rió.
Tal vez más tarde, cariño. Después de que Maya durmiera, Daniel y yo nos sentamos en el sofá, planeando como generales antes de una batalla. Va a ser horrible, predije. Probablemente. Criticará todo, a ti, la casa, mi ropa, nuestras elecciones, nuestro matrimonio. Él tomó mis manos. ¿Quién critica? No se puede cambiar lo que hemos construido. Somos sólidos los tres. ¿Sólidos? ¿Qué pasa si intenta llevarse a Maya? Ella tiene dinero o influencia. No hay nada. Somos los padres. Estamos casados. No hicimos nada malo, excepto proteger a nuestra familia de alguien que hubiera intentado destruirla. Debería habértelo dicho antes. Tal vez. O tal vez sabías exactamente lo que estabas haciendo. Quizás protegernos de su juicio fue el mejor regalo que pudiste habernos dado en los primeros años. Me apoyé en él, ese hombre que había permanecido a mi lado durante 3 años de mentiras y dificultades. Te amo. Yo también te amo. Y mañana, tu madre verá exactamente en qué se ha convertido su hija, no una decepción, sino una mujer con una hermosa familia, lo suficientemente fuerte como para construirla sin su aprobación. Pero mientras yacía despierto esa noche, escuchando la respiración constante de Daniel y los murmullos ocasionales de Maya en la habitación de al lado, me preguntaba si la fuerza sería suficiente. Mi madre había pasado 35 años esculpiéndome, intentando perfeccionarme. Marioneta. Ella vería la vida que yo había elegido, no la que ella había planeado. Una parte de mí tembló. Pero una parte que creció con cada risa de Maya, cada mal chiste de Daniel, cada día en esa casa llena de amor imperfecto, susurraba, ya ganaste. No su apellido, que para mí nunca fue más que un detalle burocrático. Amo a la mujer que ríe hasta llorar ante las malas comedias, que pasa noches sin dormir memorizando presentaciones preescolares como si fueran discursos en la ONU. La mujer que eligió ser feliz en lugar de perfecta. ¿Quién nos eligió a nosotros antes que a ti? El aire en la cocina se volvió tan espeso que casi se podía cortar. Mi madre abrazó al señor Battens contra su pecho como si el osito de peluche pudiera protegerla de la verdad que Daniel había arrojado sobre la mesa como un puñado de monedas, ruidosa, ineludible, imposible de ignorar. No tienes ningún derecho, susurró, pero su voz se apagó. No fue ira. Era algo peor, era el sonido de una mujer que por primera vez en su vida, no tenía una respuesta preparada. Sí, lo creo, respondió Daniel, tranquilo e implacable como la marea. Tengo derecho a defender a mi familia. Y no tienes derecho a juzgar lo que no te molestaste en saber. Maya eligió ese momento exacto para regresar corriendo, con los rizos despeinados y los ojos brillando con la urgencia de un niño que acaba de tener una epifanía. Mami. Abuela linda. Sé lo que podemos hacer. Saltó al regazo de Daniel, como si sintiera que era el lugar más seguro de la tormenta. Podemos tener una reunión familiar. Como en la escuela. Todos se sientan en círculo y dicen cómo se sienten sin gritar. Me temblaban las manos. Mi hija, le estaba enseñando a mi madre como ser humana. Madre vaciló. Por un segundo vi el cálculo en sus ojos, la vergüenza de ceder, el miedo a perder, el instinto de mantener el control. Pero entonces Maya extendió su mano, pequeña y manchada de pintura gowache, y le tocó el brazo. Por favor. Así es como arreglamos las cosas. Y contra todo pronóstico, contra 3 décadas de orgullo inquebrantable, Linda Donovan asintió. Nos sentamos en el suelo de la sala, en círculo, como una verdadera familia. No la familia que ella había imaginado, no la familia que yo temía que sería. La familia que elegimos. Maya en el medio, sosteniendo al señor Battens como si fuera un cetro. Daniel a mi lado, sus dedos entrelazados con los míos, recordándome que no estaba sola. Y mi madre con los ojos húmedos, el osito de peluche apretado contra su pecho, como si fuera lo único que evitaba que se desmoronara. No entiendo, admitió finalmente. No fue una acusación. Fue un lamento. Hice todo bien. Todo el sacrificio, toda la planificación, y aún así preferiste esto. Hiciste todo bien por ti, respondí, y por primera vez no había amargura en mi voz. Solo una vieja tristeza que se disipa como la niebla al sol. Pero yo no soy tú, mamá. Y nunca lo seré. Silencio.
Entonces Maya, más sabia para sus 3 años, tomó la mano de madre y la puso en la mía. No necesitamos ser iguales para amarnos, declaró como si estuviera explicando algo obvio. El señor Battens y yo somos totalmente diferentes y somos mejores amigos. Y fue así, con la lógica incuestionable de un niño y el peso de un osito tuerto, que el muro que mi madre había construido durante toda su vida comenzó a resquebrajarse. Una onda de choque después de un terremoto. Cada mirada que cruzaba la mía era una mezcla de incredulidad, curiosidad y, en algunos casos, un atisbo de envidia velada. Rachel Donovan tiene una hija. Los labios se movían en murmullos que no necesitaban ser escuchados para ser entendidos. ¿Y ese hombre a su lado, quién es? Las preguntas flotaban en el aire, espesas como el costoso perfume que impregnaba la habitación. Maya, ajena al furor que estaba causando, apretó mi mano con más fuerza. Mami, ahí tienes un vestido que brilla como mis zapatos de princesa, susurró, señalando a una mujer cuyo collar de diamantes costaba más que nuestro auto. Sí, cariño, respondí inclinándome para estar a la altura de sus ojos. Pero ninguna brilla tanto como tu sonrisa. Daniel, siempre atento, se acercó a mí. ¿Estás bien? Estoy donde se supone que debo estar, dije enderezando la espalda. Por primera vez en años. Fue entonces cuando la vi. Linda Donovan estaba de pie en el centro de la habitación, rodeada de su habitual círculo de adulación, pero sus ojos, mis ojos, estaban fijos en nosotros. No había ira en ellos. No hubo desdén. Había algo mucho peor, la vacilación. Como si estuviera viendo no solo a la hija que desafió sus expectativas, sino también a la mujer que nunca se permitió ser. Maya, con su aguda intuición infantil, siguió mi mirada. «Es la abuela Linda», exclamó soltando mi mano antes de que pudiera detenerla. En 3 rápidos pasos estuvo frente a mi madre, extendiendo los brazos. «¿Viniste?» Sabía que el señor Battens me ayudaría. Todo el salón pareció contener la respiración. Incluso las copas de champán permanecieron quietas. Linda Donovan miró a su nieta, con los ojos muy abiertos, como si Maya fuera un milagro que no sabía que merecía. Luego, lentamente, como si temiera que el gesto la destrozara, se arrodilló. Maya, su voz temblaba, casi imperceptiblemente. «Estás preciosa». Maya, siempre práctica, sacudió la cabeza. «Gracias, pero mamá dijo que lo importante es ser amable». «¿Te quedas a comer pastel?» Una risa ahogada recorrió a los invitados más cercanos. Mi madre me miró y por primera vez en mi vida, no vi juicio en sus ojos. Vi miedo. Miedo a cometer errores. Miedo a perder. Miedo de que, después de décadas de certezas, no supiera cómo ser lo que su nieta, su familia, necesitaba. Yo comenzó, luego se detuvo como si las palabras se hubieran perdido en el camino entre su corazón y sus labios. «¿Abuelo?», insistió Maya poniendo su manita en la de ella. «El pastel tendrá glaseado rosa. Es mi favorito». Linda Donovan miró la pequeña mano que tenía encima de la suya. «Entonces para mí». Y finalmente por Daniel, que observaba la escena con una calma que solo podía tener alguien que ya había ganado las batallas más difíciles. «Sí», dijo finalmente con una voz que sonaba a rendición y renacimiento al mismo tiempo. «Me quedaré». Y cuando Maya saltó de alegría, abrazándola con una fuerza que casi la derriba, algo dentro de esa habitación cambió para siempre. No fue un final feliz. No fue un perdón instantáneo. Fue un comienzo, frágil, imperfecto, pero real. Mis manos dejaron de temblar. Por primera vez estábamos todos del mismo lado. Y esta vez nadie tendría que esconderse. El porte erguido, el vestido de lino impecable, los zapatos que nunca se hundirían en la hierba. Pero sus ojos, oh sus ojos, buscaban algo incluso antes de poner un pie en el jardín. Encontraron primero a Maya, saltando entre un grupo de niños con brillantes alas de papel, y por un instante, solo uno, su rostro se suavizó como cera al sol. «Abuela Linda», gritó Maya, olvidando toda su timidez de la noche anterior. Corrió hacia él, las alas de mariposa atadas a su espalda aleteando torpemente. «¿Viniste? Sabía que vendrías». Linda Donovan se arrodilló sobre la hierba húmeda, sin importarle las manchas que pudieran aparecer. Tomó las manos de Maya con una delicadeza que no sabía que poseía.
Lo prometí, ¿no? Su voz era baja, pero firme. Y Donovan cumple sus promesas. Daniel intercambió una mirada conmigo por encima de la cabeza de Maya. No necesitamos palabras. Esto era más de lo que cualquiera de nosotros se había atrevido a esperar. Bienvenido, dije extendiendo mi mano. Lo apretó brevemente pero sin la frialdad de antes. Tenía los dedos fríos. Decoraste toda la casa, observó, mirando los cientos de mariposas de papel que colgaban como un enjambre de colores. Es exuberante. Es mágico, corrigió Maya, jalándola de la mano. Ven a ver el pastel. Es una oruga que se convierte en mariposa. Como nosotros. Linda se dejó guiar y sus talones se hundieron ligeramente en el suelo blando. Cuando vio el pastel, una obra maestra de glaseado verde y azul, con detalles dorados en las alas emergentes, sus labios se curvaron. No fue una sonrisa, no exactamente. Era algo más profundo, como si estuviera redescubriendo el sabor de un recuerdo olvidado. ¿Tú hiciste esto? Le preguntó a Maya, quien asintió con orgullo. Papá y yo. Quemó los dos primeros, pero este salió perfecto. Daniel se rió y pasó su brazo alrededor de mi cintura. La receta pedía fuego medio. Al parecer mi concepto de promedio es flexible. Por primera vez, Linda Donovan se rió. Un sonido breve e inesperado, como una campana que no ha sonado en décadas. Maya saltó de alegría. Abuela, tú también tienes que pintarte la cara. Tiene brillo. Brillo, repitió Linda, como si la palabra estuviera en un idioma extranjero. Es obligatorio en las fiestas de mariposas, informó Maya, solemnemente. La tía Jess ya pintó el suyo de color morado con estrellas. Linda me miró casi rogando que le diera un salvavidas. Pero solo sonreí y señalé la estación de pintura de caras, donde Jess, mi hermana, la traidora, agitaba un pincel con brillantina. Estás en territorio Morrison ahora, murmuré. Aquí nos ensuciamos. Respiró hondo como si estuviera a punto de sumergirse en aguas desconocidas. Luego, con un movimiento casi imperceptible, permitió que Maya la arrastrara hasta la silla decorada con pegatinas de alas. Cuando Jess empezó a pintar delicados remolinos dorados en sus sienes, Linda cerró los ojos. No por resistencia, sino por rendición. Y cuando Maya, con las manos pegajosas por el glaseado, le dio un brillante beso en la mejilla, no se apartó. No fue un milagro. No fue un final. Fue un comienzo, y esta vez nadie tendría que esconderse de los colores. Moviéndose como un cisne entre palomas, apareció en nuestro barrio suburbano con su habitual elegancia, pero sus ojos delataban su nerviosismo. Iba vestida impecablemente aunque los pantalones, no su falda habitual, sugerían una concesión pragmática a la informalidad del jardín. Entre sus dedos un paquete de regalo temblaba levemente. Fue entonces cuando Maya, con unas alas de papel revoloteando sobre su espalda, cruzó corriendo el jardín, con los pies descalzos apenas tocando la hierba. Abuela linda. El grito fue un estallido de pura alegría. ¿Viniste? ¿Quieres alas también? Todos tienen alas. Mi madre se quedó helada. No por el escándalo, sino por la sorpresa de verse arrastrada, literal y metafóricamente, a un mundo en el que nunca se había permitido habitar. Alas. Su voz sonaba extraña, como si estuviera ensayando una palabra en un idioma extranjero. Alas de mariposa. Papá lo hizo. Están llenos de brillo. Maya ya estaba tirando de su mano libre, implacable como solo puede serlo un niño de 4 años. Ven, ven. Y entonces sucedió, Linda Donovan, que nunca había usado joyas baratas, y mucho menos disfraces, dejó que su nieta se atara un par de alas brillantes sobre su abrigo de cachemira. ¿Cómo estoy?, preguntó y por primera vez en décadas, su pregunta no fue ni retórica ni una trampa de etiqueta. Fue genuino. Hermoso. Maya no dudó. Ahora ven a ver la casa de las mariposas. Lo que siguió fue uno de esos momentos que desmantelan realidades. Mi madre, con sus alas improvisadas y una postura cada vez menos rígida, fue presentada a cada una de las amigas de Maya como si fuera una reina en visita oficial. Consideró el concurso de dibujo de mariposas con una seriedad que pondría celoso al conservador de un museo.
Escuchó atentamente las explicaciones científicamente cuestionables sobre las metamorfosis, dadas por niños que todavía confundían capullo con abrigo. Y cuando llegó el momento del baile de las mariposas, incluso lo intentó. Sus movimientos, es cierto, recordaban más a un vals vienés con interferencias aladas, pero el esfuerzo estaba ahí. Tu madre está bailando, me susurró Daniel al oído, entre asombro y reverencia. Debería filmar esto. Si lo haces, duerme con un ojo abierto, respondí, pero mi boca delató una sonrisa que no pude contener. Cuando llegó la hora del pastel, Maya exigió que su abuela se sentara a su lado. Mientras cantábamos, vi a mi madre observar a Maya, no como una extensión de expectativas fallidas, sino como un ser humano completo y vibrante, libre de condiciones. Pide un deseo, todos gritaron. Maya cerró los ojos con fuerza, apagó las 4 velas a la vez y el mundo entero pareció aplaudir con ella. ¿Qué ordenaste?, preguntó mi madre y por primera vez, su voz no fue una orden disfrazada, sino la pregunta de alguien que quería saber. No puedo decirlo, respondió Maya seriamente. De lo contrario no sucederá. Por supuesto, asintió mi madre, como si acabara de redescubrir una ley universal. Las reglas de los deseos son muy importantes. Los regalos se abrieron con el teatro que solo un niño puede hacer, cada paquete fue una revelación, cada duplicado de un libro para colorear mereció un agradecimiento efusivo. Hasta que le llegó el turno al paquete de mi madre. Es pesado, anunció Maya, levantando la caja con ambas manos. Dentro un libro de cuero envejecido con las páginas amarillentas por el tiempo. Guía completa de las mariposas de América del Norte, explicó mi madre, y algo en su voz se quebró. Era de tu abuelo. Amaba las mariposas. Me dolía el pecho. El libro de mi padre. Lo vi en su estantería, recordé sus dedos señalando a las monarcas, las alas naranjas, mientras me explicaba cómo cruzaban continentes. A mi abuelo le gustaban las mariposas, susurró Maya, acariciando las páginas como si fueran alas reales. Mucho, confirmó mi madre y por primera vez, su voz no era de acero sino de melancolía compartida. Le hubiera encantado tu fiesta. Tal vez esté mirando desde allí arriba, sugirió Maya, pragmáticamente. Con las mariposas mi madre estuvo de acuerdo y por primera vez en años, creí que ella también quería creer. El punto culminante de la fiesta fue la liberación de las mariposas. Cada niño recibió un recipiente con una dama pintada, y Maya, por supuesto, insistió en que su abuela la ayudara con la suya. Espera con cuidado, me indicó mi madre, y en esos segundos reconocí el tono autoritario de alguien que había hecho esto antes, con mi padre, en algún jardín olvidado. Ahora, cuando estés listo, abre la mano. Juntos soltaron la mariposa, que giró en espiral hacia el cielo antes de desaparecer más allá del muro. Maya aplaudió y luego se arrojó a los brazos de mi madre. Gracias por venir a mi fiesta, abuela linda. Mi madre se quedó quieta por un momento. Luego lentamente puso su mano sobre la cabeza de su nieta. Gracias por invitarme. Cuando se fueron los últimos invitados y se empezó a recoger el desorden, mi madre no se apresuró a marcharse. ¿Puedes ayudar a ordenar?, pregunté con incredulidad. Ella simplemente asintió. Y cuando Maya la llevó al interior de la casa para mostrarle su habitación, no pudo resistirse. Más tarde los encontré sentados en la diminuta cama, Maya mostrando cada tesoro, el osito tuerto, los dibujos colgados en la pared, la colección de piedras especiales y mi madre, genuinamente interesada, haciendo preguntas, admirando cada objeto como si fuera una reliquia. Este es el señor Battens, explicó Maya, presentando al oso desmenuzado. Lo conociste cuando estaba triste. Lo recuerdo, dijo mi madre, y por primera vez no fue un recuerdo doloroso, sino un puente. Fue de gran ayuda. Es bueno en eso, estuvo de acuerdo Maya. ¿Quieres volver a pedir prestado? Creo que ya estoy bien, respondió mi madre, pero gracias. Luego, con la audacia que solo la infancia permite, Maya se subió a su regazo y estudió su rostro. Tus aretes son hermosos. Gracias. Fueron un regalo de tu abuelo. El abuelo de las mariposas. Sí. Ojalá lo hubiera conocido. Mi madre cerró los ojos por un segundo. Él te habría amado, dijo, y no era un cliché, era una verdad tan obvia que dolía. Demasiado. Permanecieron así por un tiempo. Abuela y nieta.
Dos desconocidos que, sin saberlo, habían amado al mismo hombre en distintos momentos. Hasta que Maya preguntó, directa como siempre, ¿eres mi verdadera abuela Linda? Mi madre me miró, parada en la puerta. Algo pasó entre nosotros, no el perdón, todavía no, sino el reconocimiento de que algunas heridas no necesitan vendajes, solo aire. Si me dejas, respondió ella. Sí. Maya saltó. En todos mis cumpleaños. Y en días normales también. En el porche, mientras Daniel ayudaba a Maya a despedirse de las últimas mariposas, mi madre se volvió hacia mí. Te debo una disculpa, dijo bruscamente. No solo por mi reacción, sino por todo, la presión, las expectativas, el intento de esculpir tu vida como arcilla. Me quedé paralizado. Linda Donovan, disculparse fue como presenciar un eclipse, teórico hasta que lo viste suceder. Ella pensó que te estaba protegiendo, continuó, y su voz ya no era de hielo, sino de alguien que finalmente se permitía derretirse. Dando oportunidades. Nunca me detuve a preguntar si estas eran sus oportunidades. Hiciste lo que pensaste que era mejor, murmuré, porque era verdad. No, ella negó con la cabeza. Hice lo mejor para mi imagen. La familia perfecta. La hija perfecta. Su voz se quebró. Nunca te pregunté qué querías. ¿Qué cambió? Necesitaba saberlo. Sus ojos se encontraron con Maya, que ahora estaba realizando su danza de la mariposa por enésima vez ese día, libre, claro, ella misma. Ella, respondió mi madre. Verla hoy tan intrépida, tan completa. Ambos lo hicieron. Tú y Daniel. Le dieron lo que yo nunca le di, la libertad de ser exactamente quien es. No somos padres perfectos, admití. Cometimos muchos errores. Pero la dejaste usar tutús para ir al supermercado, dijo, y había algo casi parecido a una sonrisa en sus labios. Fomenta tus obsesiones en lugar de corregirlas. Celébrelo en lugar de intentar arreglarlo. Ella no necesita que la arreglen, repliqué. Ella ya es perfecta. Sí, estuvo de acuerdo mi madre, y sus palabras fueron un bálsamo para una herida que ni siquiera sabía que todavía dolía. Y Rachel, tú también lo eres. Exactamente como es. Lamento haber tardado tanto en verlo, continuó, y las lágrimas que amenazaban caer no eran de vergüenza, sino de algo más profundo, un duelo por el tiempo perdido, tal vez, o por la tímida esperanza de recuperarlo. Sé que no tengo derecho a preguntar, empezó, pero la interrumpí. Madre. Ella se detuvo. Esperó. ¿Quieres chocolate caliente con malvaviscos? Maya llegó corriendo con los ojos brillantes. Mamá dijo que puedes. Mi madre me miró. Asentí. Puedo quedarme, dijo, y no fue una pregunta sino una promesa. Dentro de la casa, mientras Maya parloteaba sobre los datos recién aprendidos sobre las mariposas en su nuevo libro, me di cuenta de que no habría la confrontación dramática que había ensayado durante años. No habría humillación pública, ni momento de gloria, ni venganza servida en frío. En cambio había algo mejor, la posibilidad, débil y real, de un futuro. No perfecto. No es fácil. Pero el nuestro. Un lugar donde mi hija podría conocer a su abuela. Donde las cenas familiares no requerían armadura. Donde Linda Donovan podía sentarse en nuestra modesta cocina con alas de mariposa todavía atadas a su espalda, bebiendo chocolate caliente y aprendiendo a ser el tipo de abuela que nunca había sido como madre. No fue perfecto. Tuvimos años de dolor que superar, patrones que romper, confianza que reconstruir. Pero mientras veía a mi mamá ayudar a Maya a contar malvaviscos, 3 para ti, 3 para mí, 3 para todos, sentí algo que no esperaba, esperanza. La revolución que había planeado se había convertido en otra cosa. No una guerra, sino un puente. No venganza, sino redención. Y tal vez, solo tal vez, eso sería mejor. 6 meses después del Festival de las Mariposas, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Mi madre nos visitaba una vez al mes, siempre avisándonos con antelación, siempre respetando nuestras rutinas. Había aprendido a enviar mensajes de texto mal, es cierto, y le envió emojis de mariposas a Maya que no tenían sentido en contexto, pero que aún así dejaban radiante a su nieta. Pero debería haber sabido que la paz era temporal. Puede que Linda Donovan estuviera aprendiendo a ser abuela, pero seguía siendo Linda Donovan.
La llamada llegó un martes. Estoy organizando mi baile de Navidad el mes que viene, anunció sin rodeos. Me gustaría que vinieras. Mamá, ya hemos hablado de esto. A Maya no le van bien los eventos nocturnos formales. No es ese baile, respondió. Es uno nuevo. Un baile familiar. La tarde. Para niños. Tema mariposas, añadió como si fuera la cosa más natural del mundo. Si Maya quiere. Casi se me cae el teléfono. Estás organizando un baile navideño con temática de mariposas. Es una bola navideña con toques de mariposa, corrigió, como si eso marcara la diferencia. Completamente diferente. Pero escuché lo que ella no dijo, lo estaba intentando. A tu manera. En tu mundo. Estaba tratando de hacernos espacio. Allí estaremos, respondí. La noche del baile llegamos y encontramos el country club transformado. Sí, era elegante y formal, después de todo, todavía era Linda Donovan, pero había toques de fantasía en todas partes, adornos de mariposas en los árboles de Navidad, un área infantil con manualidades y juegos. La fiesta estaba programada de 16 a 19 horas, horario ideal de Maya. Cuando corrió hacia su abuela con su vestido especial, de terciopelo rojo y, por supuesto, una falda de tul debajo, exclamó. Abuela linda. Mirar. Mariposas y Navidad. Pensé que te gustaría, dijo mi madre, y vi el brillo en sus ojos cuando Maya la abrazó sin pensar. La habitación estaba llena de rostros familiares. Familia. Amigos de la alta sociedad de mi madre, socios comerciales, pero también caras nuevas. Familias con niños. Reconocí algunos de los proyectos filantrópicos que Daniel y yo apoyamos. Nuestros mundos mezclándose con cautela. Ampliaste la lista de invitados, me di cuenta. Evolución, respondió ella simplemente. Incluso los dinosaurios tuvieron que adaptarse. La fiesta transcurrió sin contratiempos como siempre. Daniel se vio envuelto en una animada discusión con un capitalista de riesgo interesado en tecnología sin fines de lucro. Vi a mi madre navegar entre su viejo mundo y el nuevo con una gracia sorprendente. Entonces sucedió. El momento que tanto había temido y al mismo tiempo esperado. Mi madre se acercó al micrófono para el tradicional brindis. La habitación quedó en silencio. Gracias a todos por venir, comenzó cada centímetro de ella como la anfitriona educada. Como muchos de vosotros sabéis, este año ha sido de descubrimientos. Mi cuerpo se tensó. Daniel encontró mi mano. Algunos aquí conocen a mi hija Raquel desde que nació. La vieron crecer, asistieron a sus graduaciones. Quizás se preguntaron, como yo, sobre su futuro. Hizo una pausa y me encontró entre la multitud. Me complace compartir que el futuro de Rachel es incluso más brillante de lo que imaginaba. Simplemente diferente de lo que esperaba. Un murmullo recorrió la habitación. Hace 3 años, mi hija tomó una decisión. Eligió el amor sobre las convenciones. Eligió la felicidad antes que la aprobación. Ella eligió construir una vida que fuera verdaderamente suya, no la que yo había planeado para ella. Su voz se mantuvo firme, pero vi un temblor debajo de la superficie. Ella también decidió ocultarme esta vida. Y después de mucha reflexión, entiendo por qué. El silencio era ahora absoluto. Todos sintieron el peso de ese momento. Pensé que sabía que era mejor. Creía que el éxito tenía una forma específica, que la felicidad seguía una fórmula. Me equivoqué. Me miró directamente. Rachel, intentaste decírmelo muchas veces. De muchas maneras. Lamento no haber escuchado. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Daniel apretó mi mano con más fuerza. Pero esto no se trata de mis fracasos, continuó, su voz ganando fuerza. Se trata de celebrar lo que Rachel construyó a pesar de ellos. Un matrimonio sólido con un hombre maravilloso que ve tu verdadero valor. Una carrera exitosa que ella eligió para sí misma. Y sobre todo una hija que encarna todo lo que debería haber valorado desde el principio, amabilidad, creatividad y la confianza para usar alas de mariposa cuando quiera. Una ligera risa resonó por toda la habitación. Maya, sin comprender la importancia del momento pero reconociendo su señal, se giró.
Por eso quisiera proponer un brindis, levantó su copa. A Rachel y Daniel Morrison, quienes construyeron una vida hermosa sin mi ayuda ni aprobación. A Maya, que le enseña nuevos trucos a esta viejita. Y el coraje de elegir el amor por encima de las expectativas, la autenticidad por encima de la aprobación y la familia, la verdadera familia, por encima de todo. La sala estalló en aplausos. Estaba llorando abiertamente ahora. No las lágrimas discretas que me enseñó mi madre, sino lágrimas reales, feas y curativas. Maya, preocupada, tiró de mi vestido. Mami, ¿por qué lloras? Son lágrimas de alegría, amor mío. A veces lloramos cuando estamos muy felices. Consideró. Como cuando soltamos las mariposas. Exactamente así. Mi madre se dirigió hacia nosotros. De cerca vi que ella también había llorado, maldita sea la máscara impermeable. Quise decir cada palabra, habló en voz baja. Lo sé. No puedo deshacer el pasado, Rachel. La presión, el juicio, los años de hacerte sentir insuficiente. Pero puedo hacerlo mejor. Estoy mejor. Sí, estuve de acuerdo. Nosotros también. Maya, aburrida de las emociones adultas, tiró de la mano de su abuela. Abuela linda, hay una fuente de chocolate. ¿Podemos ir a ver? Por supuesto, se dejó llevar, no sin antes agregar, tu padre habría estado muy orgulloso de todo esto. De todos ustedes. Mientras continuaba la fiesta, vi mis dos mundos fusionarse. Mi madre presenta a Maya a sus amigos con evidente orgullo. Daniel riéndose con mis primos. Maya enseñando a un grupo de niños su danza de las mariposas. Después de todo, no hay ningún enfrentamiento dramático, comentó Daniel. Ninguna humillación pública. Ninguna venganza se sirve fría. ¿Decepcionado? Aliviado, respondí. Así está mejor. Quizás sea más difícil. Pero mejor. Tenía razón. La venganza habría sido satisfactoria por un momento. Ese lío complicado, esa construcción gradual de algo nuevo, eso duraría. Más tarde, mientras nos preparábamos para irnos, con Maya durmiendo en los brazos de Daniel, mi madre me llevó aparte para una última conversación. He estado pensando, dije, y se me heló el estómago. Sobre mi omisión. 3 años de mentiras. Estoy agradecido, interrumpió. Si me lo hubieras dicho enseguida lo habría arruinado todo. Habría criticado a Daniel, habría intentado controlar su matrimonio, habría impuesto. Su voz se quebró por un segundo, pero se compuso. Imponer lo que creía correcto. Y te habría perdido de nuevo. Esta vez para siempre. Hizo una pausa y sus dedos apretaron ligeramente mi brazo. Gracias por no darme esa oportunidad. Imponer mi voluntad en cada decisión. Protegiste a tu familia de mí hasta que fueron lo suficientemente fuertes para sobrevivir. Esto requería una sabiduría que nunca le atribuí. Nunca quise mentirte. Lo sé y espero que algún día ya no sientas la necesidad de hacerlo. Pero Rachel, sus dedos rozaron mi mejilla, un gesto tan inesperado que todo mi cuerpo se congeló. Eres una madre maravillosa. Del tipo que debería haber sido. Del tipo que estoy tratando de aprender a ser ahora. Nunca es demasiado tarde, ofrecí con la voz ronca. No estuvo de acuerdo, sus ojos brillaban con algo que no era tristeza sino una determinación recién nacida. No lo es. De camino a casa con Maya moviéndose adormilada en el asiento trasero, reviví cada paso de ese viaje. La niña asustada que había huido a Portland en busca de libertad. La mujer que había construido una vida en las sombras, tejiendo protección con hilos de silencio. La madre que optó por guardar silencio para que su familia pudiera respirar. Y ahora, finalmente, la hija que podía defender su verdad, sin armadura, sin excusas, sin el peso de ser alguien que no era. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Gracias por darme otra oportunidad. Dile a Maya que el Museo de Mariposas tiene una nueva exhibición. Tal vez podamos ir juntas. Daniel, mirando por encima de mi hombro, soltó una carcajada. Linda Donovan planea viajes a museos de mariposas. Nunca pensé que vería este día. Yo tampoco, admití. Pero eso es lo que hace la familia, ¿no?
La verdadera familia. Ella sorprende. Crecer. Se transforma como una oruga en algo hermoso si le das la oportunidad. Mamá, la voz adormilada de Maya llegó desde el asiento trasero. ¿Está feliz la abuela linda ahora? Pensé en el discurso de mi madre. En las lágrimas que fluían sin control. En la forma en que había observado a Maya toda la noche, como si cada sonrisa de su nieta fuera un regalo que debía conservarse con cuidado. En el espacio que creó para nosotros en su mundo, mientras, tímidamente, intentaba entrar en el nuestro. Eso creo, mi amor, respondí con la garganta apretada. Creo que finalmente lo es. Bien, Maya bostezó satisfecha. Todos deberían ser felices. Eso es lo que hacen las familias, se hacen felices unos a otros. Daniel intercambió una mirada conmigo por el espejo retrovisor. De boca de niños, decían sus ojos. Cuando estacionamos frente a nuestra pequeña casa estilo craftsman, iluminada por el cálido resplandor de las luces contra la llovizna de Portland, supe que mi hija tenía razón. Eso es lo que hicieron las familias, las reales, las elegidas, aquellas por las que luchaste, perdonaste y reconstruiste una y otra vez. Empezamos con una boda secreta y terminamos con una celebración pública. Empezamos con miedo y terminamos con libertad. Empezamos con dos mundos separados y terminamos con uno, imperfecto, complicado y hermoso. No era la historia de venganza que alguna vez imaginé escribir. Fue mejor. Fue real. Era nuestro. Y mientras llevaba a mi hija dormida a la casa para que nunca más tuviera que esconderse, le susurré un agradecimiento al universo, por las mariposas, por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades. Sobre todo por el coraje de elegir el amor sobre el miedo, la verdad sobre la conveniencia y la familia, esta familia desordenada, difícil y maravillosa, por encima de todo.